Bueno, muy buenos días. Empezamos un nuevo mes. Estamos iniciando el mes de mayo y hoy, 2 de mayo, queremos invitarlos para que leamos el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 12. Isaías 53, versículos del 1 al 12. Bueno, empezamos un nuevo mes, el mes de mayo, y estamos terminando y culminando de leer a uno de los profetas más importantes, si no el más importante del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Y sin duda el profeta Isaías es aquel que más claridad en su libro nos muestra acerca de aquel hombre que ha de venir. Y creería yo que es de esas voces que nos quieren inyectar por la misma sangre el tener la esperanza y el tener la expectativa de que va a venir un rey y ese rey va a ser nuestro Salvador y ese va a ser el príncipe de paz, la manifestación de Dios eterno en nuestras vidas. Y yo creo que cuando se escribió el libro de Isaías, era el derramamiento de la misma fe de un hombre que tenía esa gran esperanza de saber que a pesar de nuestra humanidad, iba a haber uno que iba a salir a nuestro rescate, que nos iba a ver con amor y con misericordia, pero que ese hombre iba a transformar pueblos, naciones. Pero lo más importante es que iba a dar su vida por nosotros mismos. Entonces, considero que estudiar al profeta Isaías nos da una muy clara visión de quién sería Jesús posteriormente, muchos años después, pero también quién es el Señor Jesús en nuestras vidas hoy y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que en ese mismo orden de ideas, el capítulo 53 es una expresión. Ya en capítulos anteriores el profeta nos ha hablado de ese que vendrá, de ese príncipe de paz, nos ha hablado de esas características, nos ha hablado de cómo va a estar lleno del Espíritu, de quién lo va a acompañar. Entonces, vuelvo y repito y reitero que el profeta Isaías conocía, conocía quién era su esperanza y en dónde estaba puesta esa luz de verdad, en qué creía él. Y por eso él se desplaya en tantas descripciones acerca del Señor Jesús. El capítulo 53 es un capítulo extraordinario, es un capítulo en donde nos muestra quién va a sustituirnos a nosotros, quién va a cargar toda esa maldad que hay en nuestro corazón y, y qué es lo que va a ocurrir con él. Y es muy importante que nosotros, eh, como hacedores de apropiarnos pues de la palabra del Señor, nosotros conozcamos este capítulo. Es muy importante porque aquí nos refleja todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, hizo por nosotros. Y este capítulo nos muestra nuestras incapacidades. Este capítulo muestra lo que nosotros no somos capaces de hacer y mucho menos de tolerar. Es un capítulo en donde vemos de verdad que
Él fue capaz de resistir una y otra y otra y otra molestia, dureza. eh, digamos que coloquialmente nosotros podemos decir que fue un hombre al caído caele. Y el Señor Jesús pudo llevar todas esas características. Yo quiero invitarlos para que las leamos y para que miremos lo que nosotros no podemos hacer, no podemos resistir, no podemos tolerar en nuestras fuerzas. Humanamente nosotros se nos dificulta, por eso nosotros sufrimos, por eso nosotros cuando no desarrollamos estas bondades que el Señor nos ha mostrado a través del Espíritu, cuando nosotros no despertamos nuestra conciencia con su Santo Espíritu, pues entonces lo que hacemos es caer en los deleites, en las pasiones del mundo y pues entonces ahí nos queda faltando sabiduría, inteligencia, conocimiento, incluso el mismo temor al Señor. Seguimos actuando, pues vuelvo y lo digo, en nuestras propias fuerzas. El Señor Jesús no, Él se ajustó a toda la voluntad del Padre y por eso Él pudo resistir y hacer lo que nosotros no podemos hacer, teniendo nosotros la claridad de que el Señor Jesús es un hombre perfecto, libre, no es esclavo y ante todo no es pecador. Es la misma pureza en pasta, es la misma justicia, es la misma verdad, es la misma misericordia hecho hombre, es el mismo amor transformado en carne y hueso, en palabras, ¿sí? Entonces, él con esas características sí pudo hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y es muy importante que nosotros empecemos en esta primera porción de lo que nos está narrando la Biblia y es quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Y lo que pasa es que el Señor Jesús viene en un momento en donde no hay esperanza, en donde se sabe que va a venir un rey, ¿sí? Y entonces hay una opresión por el pueblo, del pueblo romano sobre los judíos y, y hay un letargo en esa vida espiritual. Y eso que podemos decir que los judíos han mantenido durante cientos de años, una fe avivada por esas narraciones que vienen de generación en generación y siempre han tenido la esperanza de ese Salvador. Entonces, el Señor Jesús, eh, en su aspecto como los hombres, manifiesta pues la Biblia que Él tiene que presentarse ante nosotros normal, como un hombre normal. Dice que le vamos a ver sin atractivo, pero le vamos a desear. Y esto es como algo increíble porque ¿cómo vamos a desear o cómo hoy nosotros deseamos algo que no sea atractivo? Si precisamente nos perdemos es por estar deseando todo aquello que nos llama la atención y que pues exacerba nuestra alma para tenerlo. De ahí en adelante empieza entonces una descripción, ¿cierto?, de el Señor Jesús. Y quiero contarles que estudiando pues este capítulo me impresionaba mucho el mirar que en estos 12 versículos hay 38, 39 acciones mal contadas y cada una de ellas las vivió el Señor Jesús por todos nosotros. Y voy a leerlo de la siguiente manera.
Uno, despreciado, desechado entre los hombres. Nosotros no toleramos el desprecio, nosotros no toleramos el rechazo, nosotros no toleramos que nos digan, eh, no, no, tú no tienes las capacidades y nos desechan por eso. Y él fue capaz. Nosotros, hay muchas, digamos, daños que se manifiestan en nuestra alma por lo que causó nuestra niñez. Entonces, cuando nos rechazaron, cuando te dijeron usted no sirve, usted es un tonto, o tuvieron esas expresiones en nuestras casas que seguramente, claro, reconocemos son agresivas. Y hasta hoy día adultos, entonces recordamos pues esas palabras. Pero el Señor Jesús dice desechado, despreciado y desechado. Y Él no llevó el desprecio de Él, Él llevó el desprecio de todos nosotros. Y Él llevó que a nosotros todos, de alguna manera, el mundo nos desechara. Dice varón de dolores. Nosotras las mamás, si algo recordamos es el nacimiento de nuestros hijos, sea por parto natural inducido en una cesárea, porque eso causa dolor, por hablar de un dolor físico, pero el Señor llevó todo ese dolor experimentado en quebranto. Cuánto nos duele a nosotros el corazón cuando tenemos que precisamente con nuestros hijos eh, vivir situaciones que nos quebrantan, que nos hacen doler lo más profundo, cuando hay un duelo, cuando hay esas necesidades que se nos salen de las manos, pero Él experimentó todo ese quebranto. Dice, y como que escondimos de Él el rostro. O sea que, ay, ahí viene Jesús. No, no, escondimos, o sea, de Él se escondían. Fue menospreciado, menospreciado. O sea, no le dimos un valor cuando estuvo aquí. No lo estimamos, dice la siguiente característica. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. O sea, el Señor Jesús se sintió por cada uno de nosotros hasta, porque tenemos que tener claridad que enfermedad es la ausencia de salud y es salud en el cuerpo, salud eh, física, pues, emocional, psicológica, todas esas enfermedades que se generan. Sufrió nuestros dolores, ya lo habíamos visto adelante, pero aquí es donde se aclara que no era su dolor, sino nuestros dolores, el conjunto de todos nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado. Yo quisiera, a veces me pregunto, si nosotros hoy cogiéramos un joven de esta generación, si alcanza a reconocer a Jesús o solamente huye aquí en Cali, el Cerro de las Tres Cruces y vive la Semana Santa como que, son días de descanso. Pero ¿quién vio al azotado? ¿Quién habrá meditado cuánto le habrá dolido? No creo que esta generación alcance a meditar en eso. A veces nosotros mismos. Dice, por herido de Dios. Esto me causó mucho, me llamó mucho la atención, porque nosotros no seríamos capaces, porque el Señor es bueno, es misericordioso y bondadoso. El Señor no nos hiere a nosotros, pero a Él sí. Y abatido. Abatido es cuando nosotros, nuestra alma está caída, cuando no hay cómo levantarnos. Y dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, o sea, cuando nosotros podemos poner como nuestra persona, como dicen por ahí, el pecho por otro. Ah, no, que lo solucione él, es problema de él. Ah, no, tú te metiste en tu lío, tú sal de tu lío. El Señor Jesús no hizo eso. Él dijo, no, yo me pongo por ustedes. Y no solamente porque
digamos, hubiéramos cometido un acto eh, cualquiera o no, es la rebelión de todo el mundo. Es cuando nuestra alma se levanta y avanzamos en, como dicen por ahí, sin Dios y sin ley, en nuestras propias fuerzas a hacer lo que se nos ocurra, molido por nuestros pecados. Esto, pues voy a poner un ejemplo muy de aquí, de lo que nosotros podemos conocer en el valle, y es cuando vamos a hacer una aguapanela, que cogemos la panela y la piedra esta que tenemos todos en la casa o el molino, y ya más modernamente, y cogemos la panela y la desbaratamos totalmente hasta que la volvemos ya una harinita. Así fue molido el Señor Jesús. ¿Pero por qué? Por nuestras faltas. O sea, Él pagó y dijo, no, vengan, acabe conmigo, pero yo me pongo por ellos. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, nosotros pecamos y fruto del pecado, la paz se nos es arrancada y nuestra alma se turba. Y Él dijo, no, yo me pongo por ellos y otorguémosles la paz, que ellos conserven la paz. Pero nosotros nos queda como grande entender a veces este regalo, el que nosotros nos podemos levantar, pedir perdón y si lo entendemos, continuar nuestros días en paz, con calma, sosegados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. A él le dolió, pero nosotros nos cura las heridas, nos cura nuestros malestares. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que aquí hay que entender que si nosotros pudiéramos hacer un cálculo de la humanidad, ¿sí? De todos los que hemos puesto los pies aquí en la tierra, de cada hombre y de cada mujer que hemos llegado aquí a la tierra, imagínense el pecado de todos nosotros. Sobre, no es que es el de ahorita, no es el nuestro, es el de toda la humanidad, de todo el globo terráqueo, de todos los años que hasta el momento han transcurrido en el tiempo y sobre la tierra. Cada hombre, cada mujer, él llevó ese pecado. Él no tuvo la opción. Nosotros sí tenemos opciones y dice que nosotros cada uno coja su camino y piérdase. Él no. Él tomó todo el pecado de cada uno de nosotros. Angustiado él. Imagínense la angustia del Señor Jesús. ¿Cómo sería si cuando nosotros sabemos que alguien o nosotros mismos hemos cometido alguna falta, eh, la hemos embarrado y a veces, Dios mío, se nos sale el corazón, nos tiemblan las piernas, nos sudan las manos, no podemos dormir, nos volteamos de un lado para el otro, entramos en una ansiedad? Imagínese el Señor Jesús angustiado, pero no porque él iba a ir a la cruz, angustiado, porque no sabía cómo despertarnos, porque no le alcanzaban sus fuerzas humanas, las que le dieron humanamente. Dice afligido, afligido. Su alma estaba acongojada, su alma fue puesta en a prueba. Pero aquí viene algo extraordinario que personalmente me encanta vivir en esto y es, dice, no abrió su boca, fue capaz de retener el poder de sus palabras, fue capaz de retener y no se levantó a decir nada, a quejarse, nada. Él tenía esa gran humildad de saber que todo depende de ti, Señor. Tú eres el que actúa, tú eres el que hace por ellos. Y dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y a veces yo pienso que
Esto significa que así el cordero como ya, pues en la inocencia, el cordero no sabe que va a ser allá crucificado, que va a ser acabado, que su vida va a terminar. Pero el cordero es manso, se deja llevar, el cordero hace lo que su cuidador, su pastor, lo guía. Él escucha la voz, dice la Biblia que mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cómo no iba el Señor Jesús a escuchar la voz del Padre? Y ahí vuelve y se replica, enmudeció y no abrió su boca. Pero acá dice enmudeció, es como que ratifica que de parte de él no hubo ninguna respuesta ante todo ese dolor, ese sufrimiento, ese padecimiento, el mirarnos, no hubo en su boca. Y en Semana Santa tuvimos la oportunidad de estudiar las expresiones del Señor Jesús ya en su momento crucial. Y cuánto aprendemos de esas palabras, porque fueron las únicas que él pronunció durante todo ese trayecto. Él no iba con la cruz y diciendo, mira tú me hiciste, no, nada. Él seguía ajustado al amor incondicional del Padre. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Estas expresiones son cada vez más fuertes porque dice que, que él desaparece. Y dice, su generación, ¿quién la contará? ¿Quién nos va a expresar? Y es como que lo que yo entiendo es que va a ser quitado de la tierra. Y la pregunta es, quién va a recordarlo? ¿Quién va a hablar de él? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, dice. O sea, es arrancado de nosotros. Por la rebelión de mi pueblo fue herido nuevamente. Y antes, entonces hablamos de todo el pecado y ahorita de la rebelión. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea que adelante, arriba en Isaías 53 dice que él no se hace tan normal como nosotros, que tan normal fue su sepultura. Y dice que su sepultura dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, en la misma normalidad, desde el principio hasta el fin, el Señor Jesús sigue mostrando su humanidad. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso. Jehová quiso quebrantarlo. Otra vez, herido por el mismo Padre, sujetándolo a padecimiento. Yo no encuentro una palabra que resuma todo lo anterior, sino un padecimiento. Y aquí lo dice claramente. El padecimiento es todo esto que hemos visto anteriormente. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, al Señor Jesús le toca vivir todo lo anterior para que se dé este último, como este premio. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y aquí empieza a dar esos visos de por qué todo ese padecimiento, ¿sí? Aquí empieza uno como a tener, ya uno dice, uy, por fin ya se acabó toda esta descripción tan dolorosa del Señor Jesús, por fin, o sea, esto como que tiene ya por fin un norte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero ¿quién ve esto? El Señor, el Padre. Verá el fruto de la aflicción de su alma. El Padre lo ve y dice, sí, tú obedeciste, tú los amaste, tú les enseñaste. Era necesario. Y es que donde estuviéramos nosotros si el Señor no hubiera aparecido en nuestras vidas, ¿en qué lugar estaríamos? Para ir terminando, dice, por su conocimiento justificará a mi siervo
justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, hasta el día de hoy, el que lleva las iniquidades nuestras es el Señor Jesucristo. A Él es el que sigue llegando esta carga tan pesada, el que a nosotros se nos ocurre de vez en cuando hacer el mal. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Aquí vuelve y aparece otra vez esa esperanza de lo que Él es, de lo que Él hace y de lo que Él va a hacer. Pero miren estos últimos versículos, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, ¿a dónde nosotros podemos decir por un padecimiento de otro? Por un sufrimiento de otro. Por ahí de cuando en vez uno dice a un esposo, a una esposa que veía a su esposo en el lecho, pues por una enfermedad, por una situación, ay, si hubiera sido yo daría mi vida, pero no creo que llegáramos a ese punto, pero él sí dio su vida por nosotros hasta la muerte y lo contaron con pecadores. Imagínense, lo tratamos igual que a nosotros, nada de rey. Nada de un lugar especial para el Señor Jesús. Tal cual, igualito a todos nosotros. Y dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, ya lo hablamos, y orado por los transgresores. ¿Cuánto? O sea, hasta en eso nos podemos cuestionar nosotros cuando oramos por los transgresores. Así sea por misericordia. He relatado aquí 39 características que yo creo que si tuviéramos la oportunidad de estudiarlas, no, pues nos tomaría muchísimo tiempo entender qué significa cada una de ellas y aquí están parafraseadas. Invitación y creo que lo que el Señor hoy nos quiere regalar con su palabra es que nosotros valoremos y atesoremos lo que el amor incondicional hizo por nosotros, salvarnos, restaurarnos, sanarnos, darnos libertad, volver a tener esperanza, porque uno que ya pagó por toda esa maldad que nosotros podemos tener en nuestro corazón, por todo ese daño que nosotros le hacemos a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Ya hubo uno que pagó y pagó de esta manera. Y esto lo sufrió él. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos con ninguna de estas características, porque nosotros nos sentimos rechazados, nos sentimos abandonados, nos desprecian y se acabó la vida y cargamos desde niño con esas cosas. Y es que en mi casa, en mi familia, en mis papás, y yo no tuve y nos empobrecemos y una cantidad de cosas ahí que nos acompañan, que no estoy diciendo que no sean reales y que no las tengamos que trabajar, no, pero lo que sí estoy diciendo es que hubo uno que es ejemplo para nosotros y que nos llama y nos digan, venga, venga, yo les ayudo con todas las cargas que tienen desde niños, con los papás, yo les enseño a perdonar, yo les enseño a amar, yo los protejo, yo los cuido, descansen en mí. Eso es lo que a mí me deja hoy pensar y leer Isaías 53, que hubo ese gran amor que lo dio todo por mí, que lo dio todo por nosotros, que es la esperanza de este mundo, para que no nos perdamos, para que tengamos una vida bonita, feliz, con propósito. Así que también animarlos para que no se nos olvide y podamos replicar este amor tan grande que ha llegado a nuestras vidas y que nos ha ayudado y que nos ayuda en cada momento a vivir con esperanza, con amor y con fe.